Gloria al Señor. Amén. Vamos a dar comienzo a la reunión y vamos a presentar la reunión al Señor en oración. Señor y Padre Celestial, queremos darte las gracias por poder estar nuevamente aquí reunidos en tu nombre. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Gracias porque tú provees a todas nuestras necesidades, tanto físicas como emocionales, Señor, y espirituales. Gracias porque tú eres nuestro Dios, que nos guardas, que nos proteges, que nos cuidas, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Queremos pedirte, Señor, que en este día tú seas exaltado, tú seas glorificado, tú recibas toda la alabanza y la adoración, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Queremos darte las gracias, Señor, porque tu misericordia se renueva cada mañana. Y queremos pedirte, Señor, que tú tengas el control de todo lo que vayamos a hacer. Queremos pedirte, oh Dios, que tú aceleres los pasos de los hermanos que aún tienen que venir. Oh Dios, y que tú tengas el control de todo. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a ponernos en pie, vamos a alabar al Señor. Y ya sabéis que con libertad pues os podéis sentar, os podéis estar de pie. Porque lo importante es la posición de nuestro corazón delante de Dios. Vamos a alabar al Señor. Pues yo quería darle las gracias a Dios porque en esta mañana puedo de nuevo estar alabando su nombre con vosotros. Y el médico me dijo que si no se me quitaban los nódulos, pues que entonces me tenían que operar. Y yo no quería que me operaran, ¿no? Pero digo, Señor, pues haz lo que tú quieras. Y cuando estuve un tiempo yendo, pues tenía la voz mal. Y en el ordenador, cuando yo hablaba o vocalizaba, pues salía mal. Pero en muy poco tiempo, de una semana para otra, la voz se puso bien y incluso la logopeda se extrañó. Y yo sé que fue el Señor que me sanó y que evitó que me tuvieran que operar, ¿no? Lo he pasado mal porque no podía alabar a Dios, pero ahora por fin lo puedo hacer. Y vamos a alabar al Señor esta mañana porque Él se lo merece. Él se merece toda la gloria y toda la honra. Él es el motivo de nuestra vida. Poder, es tu poder.
que podemos venir a ti confiados, Señor, sabiendo que tú escuchas nuestra alabanza, que tú escuchas nuestra adoración, que tú miras nuestros corazones en este día, Padre. Queremos darte la gloria en medio de tanta maldad, en medio de tanta lucha, en medio de tantas pruebas, Señor, que tenemos cada día. Te tenemos a ti y podemos, Señor, descansar. Gracias, Padre. En esta mañana queremos darte honor y que solo tú seas digno de ser exaltado y adorado. Nos acordamos de Sebastián y de José, que tú los consueles por la pérdida de Josefa, Señor. Que tú los bendigas en este día, que tú los ayudes, Señor, y los consueles con tu consuelo santo, Señor. Bendice su vida, Padre. Gracias, Señor. Gracias también, Señor, por David. Te pedimos que tú obres, Señor, en su ojo, Señor. Que tú pongas tu mano y que tú quites, Señor, esa masa, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos y declaramos que tú sanas, Señor. Que tú tienes poder, Señor. Tú tienes autoridad, Padre, para sanarnos, Señor. Gracias por este día, por cada vida. Bendice tú, Señora Sonia, que nos visita. Bendice su vida, Señor. Gracias por los padres de Ana. Bendícelo en esta mañana, Padre. Te alabamos, Señor. Gracias por todo, por la comida, por el sustento, por el tener un techo donde vivir. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús.
Gracias en primer lugar por permitir levantar mi voz una vez más. Gracias por todos y cada uno de estos hermanos y hermanas reunidos aquí en tu nombre, en nombre de Dios. Gracias también por todos y cada uno de esos hermanos y hermanas que no tenemos. Pues tú sabes los motivos, mi Señor Jesús. Bendícenos a todos y cada uno de nosotros, Padre. Y no solo los que estamos aquí, Padre, sino a todos esos hermanos y hermanas, Padre, de esa gran familia en el mundo entero, allá donde quieran que estén, Padre Santo. Y en especial, Padre Santo y Todopoderoso, por esos hermanos y hermanas en esos países donde son perseguidos, maltratados, Dios Santo Poderoso. Ayudar y darle fortaleza, Padre Santo y Todopoderoso. Gracias te doy por este nuevo día, Padre Santo. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu paciencia con todos y cada uno de nosotros. Gracias por tu ayuda, porque sin ella nada somos, Padre. Gracias por tu Hijo Jesucristo que murió en esta cruz, que derramó hasta la última gota de su preciosa sangre para el perdón de nuestros pecados. Perdona nuestros pecados porque pecadores somos, Padre, y de cuentas primero. Santo y Todopoderoso. Necesito también, Padre, a la hermana Maruchi, Dios, sigue dándole esa fortaleza, sigue tocando su alma, Padre. Con tu mano, mi Señor, en ella, Padre Santo y Todopoderoso. Dios del cielo y de la tierra, por José, Padre, por Sebastián, Padre, dale esa fortaleza, y a la bendición. Y no solo, Padre, por esa hermana Maruchi que está enferma, sino por todos y cada uno de nosotros de esta congregación, Padre Santo, y no solo de esta congregación, sino de todos y cada uno de estos hermanos y hermanas, allá donde quieras que sea. Gracias a mi Padre, por estos compañeros, por estas compañeras, por estos hijos, Padre. Gracias por nuestros hogares, Padre. Gracias por este día de hoy, Padre. Santo y Todopoderoso, mi Señor Jesús. Padre, todo te lo presento. En tus manos lo dejo como tu reposo, mi Señor Jesús. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a pedirle a nuestro hermano Boris para hacer el servicio de la ofrenda. Gracias, Señor, por tenernos un día más reunidos en tu nombre, Señor. Gracias por tenernos un día más con vida, Señor, para aprender de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por los trabajos, Señor, que tenemos, y aún los que no tienen, Señor, dales fuerzas, ánimo, Señor, para que ellos encuentren un trabajo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, que sigas sanando, Señor, a las personas que están en los hospitales, Señor. Dale sanación, riega la sanación, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. dar nuestra especial bienvenida a Sonia, que nos visita en esta mañana. Es la hija
Ángel con su hija. Bienvenidas en el nombre del Señor. Y a los demás pues no doy la bienvenida porque ya sois de la casa. En especial pues los padres de Ana también, pues bienvenidos, pero ya sabéis que no lo digo más porque sois de la casa. Y cuando yo entro en casa de mis padres, mis madres no me dicen bienvenido porque soy de la casa. Entonces, ya sabéis que sois bienvenidos igual que cualquiera de nosotros. El domingo más cercano a la Navidad, siempre me siento un poco obligado a hablar de la Navidad, del verdadero sentido de la Navidad. Y hoy, pues no sé muy bien si sabéis qué domingo es hoy. Hoy es el domingo que la Iglesia Católica celebra el domingo de Resurrección. Y quiero en primer lugar decir que hoy no es el domingo de Resurrección, porque la Pascua judía se celebra, no estoy seguro si una semana antes o una semana después. Y Jesús murió durante la fiesta de la Pascua judía. La Semana Santa no existía en aquella época. Lo que pasa es que cuando se inició el cristianismo se inició como una rama del judaísmo. Casi todo el mundo pensaba que los cristianos éramos una rama del judaísmo. De hecho, los apóstoles cuando iban a una ciudad, en el primer lugar donde predicaban era en la sinagoga judía. Y esto en parte beneficiaba al cristianismo porque el judaísmo era una religión con un estatus aceptado y permitido en el Imperio Romano. Y por tanto la persecución, no había persecución contra los judíos. El problema con los cristianos es que a veces por intereses económicos pues se levantaba persecución, porque claro, como nosotros decimos que no hay que adorar imágenes, los plateros y los imagineros que se dedicaban a la fabricación de los templos de los dioses y de las estatuas que luego usaban para la adoración, pues claro, se veían arruinados. Pero salvo esas circunstancias específicas, el cristianismo se desarrolló bajo el paraguas del judaísmo hasta el año 70. En el año 70, en Jerusalén hubo una revolución contra el Imperio Romano y el Imperio Romano arrasó por completo Jerusalén y destruyó Israel. A partir de este momento los cristianos ya no quisieron ser identificados con el judaísmo. Pero es más, cuando en el año 313 el emperador romano Constantino supuestamente se convirtió al cristianismo, y digo supuestamente porque ese supuesto cristiano ordenó matar a su hijo, degollar a su hijo y a su mujer, hervirla en agua hirviendo. Si eso lo hace un cristiano, pues sería muy cristiano, pero realmente no era cristiano. Él se hizo pasar por cristiano, hizo como que se convirtió, porque por intereses puramente económicos y políticos, porque le convenía, porque según los historiadores, prácticamente la mitad de los ciudadanos del Imperio Romano en el año 313 se habían convertido al cristianismo. Entonces, lógicamente, el emperador, que no era tonto, eran muy malos la mayoría de emperadores, pero no tontos, fingió su conversión. A partir de ese momento, el cristianismo pasó de ser perseguido a ser quienes tenían la autoridad en el imperio. Y entonces empezaron a luchar porque no se identificara el cristianismo con el judaísmo. Y entonces dijeron, bueno, para que no se confunda la semana de la pasión de Jesús con la Pascua judía, lo vamos a hacer, no recuerdo bien si dijeron una semana antes o una semana después de la Pascua judía. Por eso digo que realmente hoy no es el domingo de resurrección. Pero, aparte, quiero deciros que esta semana que el mundo dice que es Semana Santa, es de todo menos santa. Es una de las semanas más abominables que hay para Dios. Porque Dios prohíbe expresamente en sus mandamientos que se hagan imagen de nada de lo que hay en el cielo, de nada de lo que hay en la tierra, de nada de lo que hay debajo de la tierra. Dios prohíbe expresamente
que se exalte, que se vitoree, que se dé honor a las estatuas o a las imágenes. Y por tanto, todo lo que se celebra durante esta semana es pura abominación para Dios. Además, Dios advirtió que cualquiera que hiciera imágenes, cualquiera que honrara las imágenes, que adorara las imágenes, que venerara las imágenes, se atraía maldición sobre sí mismo. Y yo quiero que nos paremos a pensar un poco en el mapa de Europa. ¿Cuáles son los países ricos y cuáles son los países pobres de Europa? Todos los países pobres de Europa son países que están bajo la maldición de Dios por su idolatría. Grecia no es católica, pero es ortodoxa. Yo no sé si conocéis lo que es el ser ortodoxo, pero la iglesia ortodoxa es más idólatra todavía que la iglesia católica. Otro país pobre en Europa es Italia, dominado por la idolatría del catolicismo. Otro país pobre en Europa es España, dominado por la idolatría. No hay más que ver, todas las festividades que hay en España están dedicadas a los santos. Otro país pobre en Europa es Portugal, también dominado por la idolatría de la Iglesia Católica. Y por el norte hay un país que es pobre. Curiosamente, entre todos los países ricos hay uno pobre. ¿Sabéis cuál es? Irlanda, país predominantemente católico, dado a la idolatría. La maldición se cumple. Por eso digo que esta semana está mal llamada Semana Santa. Es semana abominable, semana que Dios rechaza. Pero no es de esto que quiero hablar. Esto ha sido solo un pequeño recordatorio que cada año me gusta darlo en estas fechas. No ya quizás tanto por vosotros, que la mayoría me lo habéis oído decir ya 4 o 5 veces, pero por aquellos que lo puedan escuchar por internet o por la radio. Hoy quiero centrarme en la continuación de lo que prediqué el domingo pasado. El domingo pasado, ¿os acordáis de qué es lo que yo prediqué? No me lo digáis porque no quiero poneros en el apuro. El domingo pasado hablé acerca de la muerte. Pues ¿qué es lo que continúa a la muerte? La resurrección. Hoy quiero hablar de la resurrección, porque a veces no tenemos las cosas claras en qué será de nosotros cuando morimos. La semana pasada dejamos claro que la muerte no destruye nuestra persona. Dios nos ha hecho eternos, y somos eternos para bien o para mal. Somos eternos porque pasaremos la eternidad en la presencia de Dios, los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, o son eternos los que serán eternamente condenados en el infierno. Y esto es grave, es decir, esto no, la gente no es realmente consciente de la gravedad de este hecho. Es que imaginaros por un momento que los cristianos estamos equivocados, que no lo estamos, pero imaginemos que estamos equivocados y que no hay nada. Nosotros como cristianos hemos perdido algo. No perdemos nada, porque aquí en la tierra somos felices, porque podemos sentir el gozo del Señor en nuestro corazón. Aquí en la tierra, cuando pasamos por problemas, igual que cualquier otra persona, tenemos el consuelo de Dios, tenemos la fortaleza de Dios. Es decir, somos más felices que el resto de la gente. Y si no hubiera nada después de la muerte, pues morimos y ya está. Hemos sido más felices que el resto de la gente y morimos y ya está. Pero, ¿y si los cristianos estamos en lo cierto? ¿Qué es el destino que le espera a aquellos que no han aceptado a Jesús en sus corazones? Dice la Escritura que espera una horrenda expectación de fuego. Por eso digo que vale la pena ser cristianos, porque aún en el peor de los casos que estuviéramos equivocados, y digo que yo estoy seguro que no lo estamos, porque yo no hablo por algo que he aprendido, yo hablo por mi experiencia personal. Yo he podido ver la mano de Dios obrando en mí, a través de mí y en otros. Aquellos que dicen, si no lo veo, no lo creo, yo les preguntaría, ¿es que acaso ves el viento?
El viento lo puedes ver, el viento no lo puedes ver, el viento lo puedes sentir, el viento puedes ver las consecuencias del viento, por ejemplo en las hojas de los árboles, en las ramas de los árboles, pero el viento no lo ves, pero existe. Y existe, y sabes que existe porque lo sientes y porque puedes ver su efecto en las cosas. Pues con Dios pasa lo mismo, no lo puedo ver con mis ojos, pero puedo sentir su presencia en mi vida. Y lo que yo puedo sentir nadie me lo puede negar. Pero aparte es que yo puedo ver el efecto de Dios en la vida de las personas. No sé si sabéis que la mayoría, pero la inmensa mayoría de los misioneros evangélicos en el mundo son personas que son ex drogadictos, ex prostitutas, del desecho de la sociedad. ¿Y quién puede cambiar una vida de esa manera, de ser la basura, la escoria de la sociedad, a ser alguien que da su vida por los demás, que entrega su vida al servicio de los demás? Eso solo lo puede hacer Dios. Así que sabemos que somos eternos, lo vimos la semana pasada, que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y dijimos que lo único que se destruye es nuestro cuerpo. Pero, ¿esto es cierto? ¿Es cierto que nuestro cuerpo se destruye? Pues sí y no. Físicamente se destruye. No hay más que ver en lo que queda un ser humano al cabo de unos meses o unos años después de haber muerto. Al principio solo quedan huesecillos, pero con el paso de los siglos llega a desaparecer y convertirse en polvo. Porque esto es lo que Dios le dijo a Adán y a Eva que ocurriría como consecuencia de su pecado. Del polvo te saqué y al polvo volverás. Pero ahí acaba la existencia de nuestro cuerpo. No. Nuestro cuerpo es eterno también, aunque pase por el proceso de la descomposición. Esto es importante que lo tengamos claro. Nuestro cuerpo va a resucitar. Y hubo un problema en la iglesia de Corinto, que algunas personas, aun habiéndose convertido, creían que no iba a haber resurrección. Así que Pablo tiene que escribirles para deshacer ese error. Y vamos a leer en 1 Corintios capítulo 15, versículos 12 al 14. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 12 al 14. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Vamos a orar al Señor. Señor, queremos darte las gracias por tu palabra, porque en tu palabra dejas claro, Señor, que tú nos has hecho eterno. Tú dejas claro en tu palabra las promesas que tú nos has dado, Señor. Y queremos pedirte que en esta mañana tú nos hables, Señor. Que en esta mañana puedas hacernos entender, Señor, que tú nos has hecho eternos y que un día nuestros cuerpos van a resucitar, Señor. Yo te pido que nos ayudes a entender tu palabra. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Oh Dios, yo te pido que tú puedas tomar control de todo mi ser. Te pido que tú puedas, Señor, usarte de mí como instrumento útil en tus manos para hablar a tu iglesia. Oh Dios, y por la autoridad que tú me has dado, yo reprendo, ato y echo fuera de este lugar toda influencia del enemigo. Yo reprendo todo espíritu inmundo que quiere impedir que tu palabra sea entendida. Yo lo reprendo, lo ato y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Declaro este lugar libre de toda influencia del enemigo. Declaro este lugar bajo la unción de tu Santo Espíritu. Y te pido que tu Espíritu produzca vida en nuestros corazones. Que tu Espíritu liberte al cautivo, rompa cadenas, Señor. Y que tú te manifiestes en medio de tu iglesia, en el nombre de Jesús. En primer lugar, vemos que
si creemos que Cristo resucitó, tenemos que creer que nosotros resucitaremos también. Pero a la vez esto marca la importancia de la resurrección de Jesús. La mayoría de religiones y sectas niegan que Jesús muriera y resucitara, porque este es el eje central de nuestra fe. Si Cristo no resucitó, como dice Pablo, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe, porque Cristo dijo que resucitaría. Si no ha resucitado es un mentiroso, no es Dios. Lo más importante, es curioso como el paganismo ha entrado de tal manera en la iglesia y en la sociedad, de tal manera que la celebración más importante del año es el nacimiento de Jesús, cuando la celebración más importante del año debería de ser la resurrección de Jesús. Porque ¿de qué nos hubiera valido que Jesús hubiera nacido si Él no hubiera muerto por nuestros pecados, si Él no hubiera resucitado? ¿De qué nos hubiera valido que Jesús hubiera nacido de la Virgen María? No hubiera valido absolutamente de nada. Pero también resulta curioso ver en esta supuesta Semana Santa, en la Semana de la Pasión, como la mayor fiesta se hace por la pasión de Cristo y no por la resurrección. Todas estas noches pasadas se han pasado en multitud de ciudades de España y del mundo, sacando a pasear tronos y haciendo fiestas y celebraciones, recordando la pasión de Jesús. Pero ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera muerto en la cruz y no hubiera resucitado? No nos hubiera valido de nada su muerte. La garantía de que sus palabras eran ciertas, la garantía de que nosotros vamos a resucitar, es que Él resucitó, y por tanto la fiesta mayor debería de ser hoy. Sin embargo, hoy apenas hay procesiones, apenas se celebra que Jesús resucitó, cuando realmente lo verdaderamente importante es que Jesús resucitó. Ya digo, si Jesús hubiera nacido, pues, y no hubiera muerto por nosotros, o hubiera muerto por nosotros y no hubiera resucitado, no nos hubiera servido de nada. Pero aún Jesús haciendo todos los milagros que hizo y muriendo en la cruz por nosotros, si Él no hubiera resucitado, no nos valdría de nada. Si hoy tenemos fe, si hoy estamos aquí, es por el poder de la resurrección de Cristo. Es porque el poder de la resurrección que obró en Cristo resucitándole de los muertos, un día obrará en nuestros cuerpos mortales y nos resucitará a nosotros también. Y como Cristo resucitó, nosotros podemos tener la seguridad de que un día resucitaremos también. Que aunque nuestro cuerpo se deshiciera, no sé cómo ocurrirá, pero un día nuestro cuerpo resucitará. Y yo quiero que veamos hoy, vamos a leer varios versículos que nos hablan de la resurrección de Jesús, para que podamos entender qué ocurrió con el cuerpo de Jesús. Vamos a leer en primer lugar en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 1 al 4. Cuando lo encontréis, por favor, leerlo en voz alta. Lucas capítulo 24, versículos 1 al 4. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí separados junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Las mujeres que habían convivido con Jesús, que habían servido a Jesús, que habían oído las palabras de Jesús, que habían oído como Jesús les había anunciado que era necesario que Él muriera, pero que al tercer día resucitaría, se fueron al sepulcro pensando poner todas las especies aromáticas que ponían en los cuerpos para hacer una especie de embalsamamiento.
Pero cuando llegaron al sepulcro, ellas iban pensando, bueno, ¿y quién removerá la piedra? Porque los sepulcros eran como una especie de cueva que se tapaba la puerta con una gran piedra. Y ellas iban pensando, bueno, ¿y quién nos moverá ahora la piedra? Pero cuando llegaron vieron que la piedra estaba removida y se extrañaron. Y entraron dentro del sepulcro. ¿Y qué es lo que vieron en el sepulcro? No vieron a Jesús. No vieron el cuerpo de Jesús. Lo que vieron es que de pronto dos ángeles se le presentaron y le hicieron una pregunta que la verdad es que es muy interesante. Si seguís leyendo unos versículos más adelante, no lo vamos a leer, pero los ángeles les dicen: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y con mucha frecuencia nosotros buscamos entre los muertos al que vive. Muchas veces buscamos la presencia de Dios en lo que no agrada a Dios. Muchas veces buscamos el poder en lo que realmente es un poder engañoso. El mundo, por ejemplo, se niega a creer en Jesús, se niega a creer en el poder redentor de la sangre de Jesús, pero sin embargo creen en los brujos, en los adivinos, en los hechiceros. Jesús, que creó el cielo y la tierra con su poder, sin embargo prefieren ir a los brujos, que es un poder engañoso. O quizás buscan llenar el vacío de su corazón con el alcohol, con las drogas, con el sexo. Y deberíamos de poder decirles, lo que pasa es que no quieren prestar atención, pero deberíamos de decirles: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? El vacío de tu corazón no lo puedes llenar con drogas, no lo puedes llenar con alcohol, no lo puedes llenar con sexo, no lo puedes llenar con nada. Porque ese vacío solo lo puede llenar Jesús. Pero el hecho que quiero resaltar es que las mujeres entraron en el sepulcro. ¿Y qué hallaron? El sepulcro vacío. ¿Y qué hicieron estas mujeres? Se fueron a los demás discípulos y le dijeron: oíd, que hemos ido al sepulcro y el sepulcro está vacío. Y se nos han aparecido dos ángeles y nos han dicho que por qué buscábamos entre los muertos al que vive. Entonces Pedro y Juan, Pedro, que era muy impulsivo, y Juan, que era uno de los más jovencitos, se fueron corriendo a ver si lo que habían dicho estas mujeres es verdad. Y vamos a ver lo que se encontraron en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 3 al 7. Y no cerréis, porque más adelante vamos a leer en ese mismo capítulo. Juan capítulo 20, versículos 5 al 7. No lo notéis, por favor, leerlo en voz alta. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos. Juan 20, versículos 3 al 7. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y los vio lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto en un lienzo, sino enrollado en un lugar aparte. Lo que aquí nos relata esta escena es lo que yo os decía. Las mujeres que habían llegado y habían dicho que el sepulcro estaba vacío, enseguida Pedro, que es el más impulsivo, echa a correr, y detrás de él empieza a correr Juan, porque el otro discípulo es Juan. Echa a correr, y claro, Juan, que era más jovencito y
más ágil, pues llegó antes al sepulcro. Pero también como era más joven, era más miedoso. Y se asomó al sepulcro y vio que estaban los lienzos solo y no estaba el cuerpo. Pero no se atrevió a entrar. Sin embargo, Pedro quería estar seguro y entró dentro del sepulcro y vio que estaba el sudario y estaba la sábana y el sudario. Y esto es una realidad tan grande que los marcó completamente. Daros cuenta que cuando prendieron a Jesús, huyeron como cobardes y se escondieron. Porque a pesar de haber conocido a Jesús, seguían teniendo miedo. Pero después de haber tenido ese encuentro, en este momento todavía no habían tenido un encuentro con el Cristo resucitado, pero de haber visto realmente, nadie les podía negar que Jesús había resucitado, porque ellos sabían que ellos no habían robado el cuerpo. Los soldados que estaban vigilando la tumba eran tan peseteros o tan sestercieros, según la moneda que tuvieran, que los fariseos les ofrecieron dinero para que dijeran que habían robado el cuerpo y fueron diciendo que habían robado el cuerpo. Pero Pedro sabía que ellos no habían robado el cuerpo. Pero la tumba estaba vacía. Luego, lo que Jesús les había estado enseñando a lo largo de sus 3 años de ministerio era cierto. La muerte no era el final. Por tanto, no había que tener miedo a la muerte, pero además luego fueron investidos con el poder del Espíritu. Y ellos que unos días antes se habían escondido como cobardes y habían huido, Pedro delante de todos los que estaban en el día de Pentecostés en Jerusalén les dijo: porque vosotros matasteis al santo y al justo. Ya no tenía miedo a morir. O cuando el Sanedrín o el concilio lo prendió a Pedro y a Juan y les dijo: os prohibimos que habléis en el nombre de Jesús. Les dijeron: nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ya no les importaba morir, porque sabían que había resurrección, porque habían visto el sepulcro vacío. Pero hay una cosa que debemos de darnos cuenta, y es que el sepulcro estaba vacío. No estaba el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús había resucitado. Jesús no se había convertido en un alma que vagaba por ahí por los espacios. El cuerpo que había sido crucificado, ya no estaba en la tumba. Había resucitado. Y quiero que veamos un poco más de cómo era ese cuerpo. Vamos a leer en el mismo capítulo, Juan, capítulo 20, versículos 19 y 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. O sea, en primer lugar vemos que estaban las puertas cerradas. Y estando las puertas cerradas, Jesús se presenta en medio de ellos. Pero ¿se presenta como un alma capaz de atravesar paredes? No. Él en esta ocasión no se lo dice, pero no les dice: mirad mis manos y mi costado. Pero a Tomás, unos días después, una semana después, a Tomás no solamente le dijo: mira, le dijo: toca mis manos, toca las heridas de mis manos y mete tu dedo en mi costado. Yo quiero que nos demos cuenta que el cuerpo de Jesús era el cuerpo de Jesús. Quiero decir que no era un alma. Si tú te haces un corte
y tu alma no sufre ningún corte. A ti te amputan un brazo, un miembro, y tu alma no sufre ninguna amputación. Pero Jesús fue y les enseñó sus manos, las heridas de sus manos y su costado abierto. Es decir, Jesús no era un alma vagando en el espacio. Tenía su cuerpo. Pero además era su cuerpo, no era el cuerpo del vecino. Lo que resucitó fue el cuerpo que había sido crucificado porque tenía las marcas de la crucifixión. Ahora era un cuerpo materialmente diferente a la materia que conocemos hoy en día. Si os dais cuenta, yo no puedo atravesar la pared. Y porque yo no puedo atravesar la pared, vosotros me podéis tocar y no me atravesáis. Ahora bien, si hay algo que es capaz de atravesar la pared, según la física y la materia de hoy que conocemos nosotros, si algo fuera capaz de atravesar la pared, nosotros no lo podríamos tocar, porque lo atravesaríamos también. Porque si un cuerpo físico no es barrera para mí, y yo pudiera atravesarlo, yo tampoco sería barrera para cualquier otra cosa, y por tanto no me podríais tocar. Sin embargo, el cuerpo de Jesús era un cuerpo glorificado, un cuerpo material, realmente material, porque pudo ser tocado, a pesar de poder atravesar las paredes. Porque la materia espiritual es diferente a la materia física. Pero lo que quiero insistir y quiero resaltar que lo que resucitó fue el cuerpo de Jesús, el cuerpo que había sido crucificado, no un cuerpo diferente. No es que Jesús, el alma y el espíritu de Jesús adoptaron un cuerpo diferente para resucitar. El cuerpo que 3 días antes había sido crucificado es el cuerpo que resucitó. ¿Y por qué estoy enfatizando tanto esto? Pues vamos a leer ahora lo que el apóstol Pablo escribe a los Filipenses, capítulo 3 y versículo 21. Filipenses capítulo 3 y versículo 21. Si lo encontráis, por favor, leedlo. Filipenses capítulo 3 versículo 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dice que transformará nuestro cuerpo en un cuerpo glorioso semejante al suyo. Por eso he estado enfatizando tanto en qué era el cuerpo de Jesús. En que a pesar de haber resucitado y ser un cuerpo sustancialmente diferente porque era capaz de atravesar paredes, pero era su cuerpo, era el cuerpo que había sido crucificado. Y esto lo he enfatizado por lo que dice aquí el apóstol Pablo. Nuestro cuerpo será glorificado semejante al de Jesús. Es decir, será nuestro cuerpo, igual que fue el cuerpo de Jesús el que resucitó, será nuestro cuerpo el que resucite. No será que nuestra alma y nuestro espíritu entrarán en un cuerpo diferente, sino que nuestro cuerpo resucitará del polvo de la tierra. ¿Cómo ocurrirá esto? No lo sé, no puedo entenderlo, pero ocurrirá porque
nos dice que nuestro cuerpo será semejante al cuerpo de Cristo. Y el cuerpo que resucitó en Cristo era el cuerpo que había sido crucificado. Nuestro cuerpo físico será transformado, pero resucitará. Porque daros cuenta de la injusticia que supondría para aquellos que son condenados resucitar en un cuerpo diferente. Porque ¿qué culpa tendría ese cuerpo diferente de lo que hubiera hecho en vida el otro cuerpo? Porque ese cuerpo tendría que sufrir toda la eternidad en el infierno si él no era el que había vivido en la vida de la persona. Pero el cuerpo que será echado en el infierno y el cuerpo que experimentará la gloria de la resurrección para aquellos que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, será el mismo cuerpo que vivió en la tierra. Transformado, pero será el mismo. No seremos almas vagando en el espacio tocándole el arpa a Dios. A veces nos pensamos en la resurrección o pensamos en la vida eterna como si fuéramos almas vagando en el espacio, pero no es así. Llegará el día cuando se toque la trompeta en el cielo, que nuestros cuerpos resucitarán, nuestra alma y nuestro espíritu descenderán y ocuparán de nuevo el cuerpo que un día tuvieron. Un cuerpo transformado, pero el mismo cuerpo. Os voy a poner un ejemplo. Si yo pongo una manzana en el horno, esa manzana es transformada. Deja de ser una fruta dura para ser una fruta pastosilla, blanda. El color cambia, el aspecto cambia, incluso el olor cambia. Pero sigue siendo la misma manzana. Pues nosotros seremos transformados. Porque este cuerpo mortal, este cuerpo de sangre, que contiene sangre, no puede heredar el reino de los cielos. Pero será nuestro cuerpo que habrá sufrido, habrá experimentado la misma transformación que sufrió el cuerpo de Jesús. Pero será nuestro cuerpo el que resucite. En Apocalipsis se nos dice que el mar entregó a sus muertos. Y en otros versículos se nos dice que la tierra también entregará a sus muertos. Nuestros cuerpos resucitarán del polvo de la tierra. Ya digo, no sé cómo puede ocurrir, porque esos son de los misterios que Dios no ha revelado en su palabra. Pero lo que podemos estar seguros es que nuestro cuerpo resucitará. Y que tendremos una vida en cierta manera semejante a la que vivimos en la tierra. Y digo en cierta manera porque viviremos sobre una tierra. Pisaremos tierra, podremos tocar, podremos sentir. Seremos personas con un cuerpo que viven, pero que viven eternamente. Vamos a leer, el último pasaje que vamos a leer se encuentra también en Apocalipsis capítulo 21. Es decir, este nos costará buscarlo. El último libro de la Biblia, y creo que es el penúltimo capítulo de la Biblia. Apocalipsis 21, versículos 3 y 4. Y oía una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Yo no sé si esto os recuerda a algo, pero a mí sí me recuerda a algo. ¿Sabéis a qué me recuerda este pasaje? Me recuerda al paraíso, al Edén. Dice aquí que Dios estará con los hombres, Él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Qué ocurría en el Edén? Antes de que Adán y Eva pecaran.
Lo que ocurría es que Dios se paseaba con ellos por el huerto del Edén. Dios hablaba con ellos. Dios compartía con ellos. Pues Dios va a restaurar nuestra vida al estado que estuvo en el paraíso. Viviremos sobre la tierra, no sobre esta tierra. Viviremos, como dice Apocalipsis y Pedro también dice, viviremos en un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque este cielo y esta tierra pasarán, serán destruidos. Pero viviremos sobre una tierra. Jesús en cierta ocasión le dijo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya, porque tengo que prepararos lugar para vosotros. Él fue a prepararnos las habitaciones, las viviendas donde vamos a vivir. ¿En qué manera vamos a vivir? No lo sé. ¿Comeremos en el cielo? No lo sé tampoco. Realmente necesidad no tendremos de necesidad de comer. Pero no sé si comeremos y lo que comamos se deshará sin pasar por corrupción, porque evidentemente cuando estemos en el cielo ya no habrá corrupción y el proceso digestivo es una forma de corrupción. No sé si comeremos, no sé qué haremos, pero yo sé que viviremos y que viviremos de una forma real. No como almas flotando en el espacio infinito. Viviremos en una tierra, pisaremos una tierra y Dios se paseará con nosotros y Dios enjugará nuestras lágrimas. La diferencia que habrá entre esa tierra y la que hubo en Edén es que ahí Adán y Eva podían pecar, tenían la capacidad de desobedecer a Dios, y nosotros cuando resucitemos ya no podremos pecar. ¿Y cómo sé yo que no podemos pecar? Pues porque dice Pedro que seremos copartícipes de la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir eso? Que participaremos de la naturaleza de Dios. Es decir, nuestra naturaleza estará impregnada de la naturaleza de Dios. Y por tanto, no podremos pecar como Dios no puede pecar. Y de esa manera podremos vivir eternamente una vida de gozo, de felicidad. Podremos pasear por esos ríos de agua viva. Podremos pasear por esas calles de oro. Podremos ver el trono de Dios. Podremos ver a Dios cara a cara. El apóstol Pablo dijo en cierta ocasión que ahora conocemos en parte, como por un espejo. Porque no sé si sabéis, en la época de Pablo no habían los espejitos que tenemos hoy en día, que nos vemos tal como somos. En aquella época era bronce bruñido, eran metales que estaban muy, muy refinados, pero evidentemente la calidad de la imagen no era buena. Entonces por eso el apóstol Pablo dice, ahora, mientras estamos en este cuerpo, mientras estamos en esta vida, conocemos en parte, conocemos como si fuera por un espejo. Dice, pero entonces, cuando resucitemos, conoceremos como hemos sido conocidos. ¿Y cómo hemos sido conocidos nosotros? Dice las Escrituras que desde antes de la fundación del mundo, es decir, antes de que Dios iniciara el proceso creativo, ya nos había conocido a cada uno de nosotros. Pues de la misma manera que Él nos conoció a nosotros, de la misma manera que Él nos conoce, a la perfección, de la misma manera que hemos sido conocidos, conoceremos nosotros a Dios. Esto de que muchas veces decimos, oye, cuando yo esté delante de Dios le voy a preguntar. Pues no le preguntarás nada, porque en ese momento tus ojos, tu mente serán abiertos y no necesitarás preguntar nada, porque conocerás cómo hemos sido conocidos. Se nos serán revelados todos los misterios y podremos ver a Dios cara a cara. Y Dios con sus dedos de amor nos secará las lágrimas y nos consolará. Vale la pena vivir como cristianos, porque la contrapartida es vivir toda la eternidad con el cuerpo en el infierno. Pero todo depende de las decisiones que tomemos ahora en la vida. Una vez que hayamos muerto, ya nos pueden rezar, ya nos pueden hacer misas, ya nos pueden hacer lo que quieran hacernos, que ya no habrá nada a hacer. Como se dice en el mundo, la suerte estará echada.
es ahora el tiempo en el que debemos de tomar las decisiones oportunas para experimentar la resurrección de gloria y pasar toda la eternidad paseando con Dios, disfrutando de la presencia de Dios, gozándonos con los ángeles, con los serafines, con los querubines. Ahora no los podemos ver porque nuestra naturaleza física nos impide ver lo espiritual, pero en ese momento, cuando ya traspasemos la barrera de la muerte, podremos ver el mundo espiritual y podremos ver todos esos seres angelicales que Dios ha creado. Podremos hablar con ellos, podremos compartir las experiencias que tuvo Moisés. Tengo ganas de ver a Moisés y poder preguntarle cómo se sintió cuando, teniendo 80 años, un jovencito de 80 años, Dios le dijo que iba a sacar a su pueblo de Egipto. O preguntarle a Pablo qué experimentó cuando cayó yendo camino de Damasco, él que iba todo ciego de ira en contra de los cristianos, y tener ese encuentro con el Cristo resucitado que lo transformó, poder oír de su propia voz su experiencia. Tendremos toda la eternidad para preguntar, así que la verdad es que es una bendición y es algo que debemos de tener muy claro. Somos espiritualmente eternos, pero nuestro cuerpo, descontando el paréntesis de tiempo que habrá desde que muera hasta que resucite, descontando ese paréntesis, nuestro cuerpo es eterno también. Y un día resucitará. Cuando Dios, con voz de mando, con trompeta de Dios, dé la orden, y los sepulcros se abrirán y los muertos resucitarán. Así que permanezcamos firmes en el camino del Señor para poder experimentar una resurrección de gloria, una resurrección de victoria. Vamos a orar al Señor. Señor, queremos darte las gracias por las promesas que nos has dado, porque tus promesas son ciertas, Señor. Gracias porque como tú resucitaste, sabemos que nosotros resucitaremos. Gracias, Señor, porque nuestro cuerpo será glorificado, Señor. Gracias porque podremos conocerte y podremos verte cara a cara, y tú enjugarás nuestras lágrimas y quitarás todo dolor, toda enfermedad, toda tristeza, Señor. Gracias, oh Dios. Yo quiero pedirte, oh Dios, que tú nos fortalezcas en el tiempo que nos queda de vivir todavía en esta tierra. Fortalécenos para vivir conforme a tu voluntad. Fortalécenos para vivir siendo tú nuestra prioridad, siendo tú el primero en nuestra vida, Señor. Oh Dios, yo te pido, Señor, que tú quites los ídolos que hay en nuestro corazón y que tú seas lo primero en nuestra vida, Señor. Oh Dios, ayúdanos a vivir la vida cristiana sabiendo, Señor, que nos espera una vida gloriosa junto a ti para toda la eternidad. Aumenta nuestra fe, danos seguridad en nuestra fe, danos certeza en nuestras creencias, danos certeza de que tú eres un Dios verdadero, que cumples todas y cada una de tus promesas, Señor. Y ayúdanos a ser luz para los que aún no te conocen. Ayúdanos, Señor, a dar testimonio de nuestra fe para poder guiar al arrepentimiento a aquellos que no te han conocido, para que puedan experimentar el poder de la resurrección en sus vidas, para que un día puedan gozar de la eternidad junto a nosotros, Señor. Oh Dios, yo te pido que nos ayudes a ser la luz y la sal de este mundo. Señor, que cuando salgamos de este lugar no nos olvidemos de tu palabra, sino que vivamos tu palabra. Que tú seas el Rey y el Señor de nuestras vidas, que tú gobiernes nuestras vidas y nos lleves a la victoria, en el nombre de Jesús. Amén.